Este podcast tiene fines de entretenimiento. Nos esforzamos por verificar todas las fuentes utilizadas en cada caso, pero si detectas algún error o dato incorrecto, por favor, háznoslo saber. No buscamos desinformar, sino compartir historias con el mayor respeto posible por los hechos y sus protagonistas. Gran Bruno Locke. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Acá emocionado también. Una semana más, un caso más. Un casito más. Sí, buenísimo. Y gracias a todos porque el contenido sigue gustando, nos siguen y continúen así. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Muriéndonos de frío hoy día, la verdad. No sé qué ha pasado. Hoy día ha bajado la temperatura, así que aquí estamos encasacados esta vez. Lima gris, ¿no? Lima la gris, y gris como esta historia. En realidad tenemos un caso paranormal una vez más. Les gustó un montón el caso de la dama de blanco en la Costa Verde. Así que me puse a buscar más leyendas similares y hay una que resuena mucho en el gran distrito de Rímac. Y saludos para la gente de Rímac también, que es un distrito arriba en el centro de la ciudad. Que fue el comienzo de la ciudad, ¿no? También. Es uno de los más antiguos también de la ciudad. Y que bueno, ya van a ver un poco más datos geográficos para los que no son de Lima y para los que no son de Perú. Así que vamos a darle. En la vida de las ciudades ocurre algo curioso. Lugares que nacen con un propósito claro y que con los años terminan acumulando diferentes significados, ¿no? Desde plazas, parques, avenidas, que al principio las construyen para que funcione para la gente, pero finalmente la cultura convierte esos lugares en algo que no fue planeado, ¿no? Claro, en lugares especiales, ¿no? Sí, lugares de cultura, ¿no? Primero son espacios prácticos, luego escenarios memorables y con el paso del tiempo se convierten en símbolos históricos. Y muchos de ellos cargan leyendas, muchos de ellos cargan misterios. Historia, sobre todo, ¿no? Exacto, historia. Ese es el ciclo natural de los lugares que hoy en día consideramos icónicos. Nacen con un fin y terminan perteneciendo a la imaginación colectiva con diferentes leyendas, historias, mitos, personajes, etc. Hoy les contaré sobre uno de los lugares más antiguos de Lima que se convirtió en una leyenda que aún sigue vigente. Así que pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro de la Llorona de la Alameda de los Descalzos, porque los lugares, al igual que las personas, también lloran sus pérdidas y a veces esas lágrimas se transforman en leyendas. Estamos en el distrito del Rímac, uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Lima, en Perú. Este distrito no solo guarda casonas coloniales, balcones de maderas y calles con huellas de siglos pasados, también está atravesado por un río. El río más importante de la ciudad, ¿no? El más importante de la ciudad y que le da el nombre al distrito. Es el río Rímac. Y que le da el nombre a la ciudad también. ¿Ah, sí? Porque el Rímac viene después, muta para Lima. Porque se decía Limac. ¿Sí? Es una mala interpretación, Lima. Sí. Rímac. Maña, yo no lo sabía. Miren, en Antena Oscura se aprende cosas. Incluso yo. Desde épocas prehispánicas le conocían como el río Hablador porque el sonido de sus aguas parecía traer voces y murmullos. En medio de este escenario se encuentra la Alameda de los Descalzos, que fue inaugurada en 1611 por orden del virrey Juan de Mendoza y Luna. Imagínate. Era un momento en el que Lima estaba en momento de virreinato. Sí, éramos esclavos. Básicamente, habíamos sido colonizados, sí. ¿No? Este virrey era el Marqués de Montes Claros. Era un paseo arbolado que conducía hasta el convento de los padres franciscanos descalzos. Un espacio pensado para el descanso y la contemplación, pero también como un símbolo de poder y algo decorativo para la ciudad. O sea, básicamente este virrey quería hacer una alameda que te llevara camino a un lugar religioso de los franciscanos. Y bueno, además tenemos que recordar que Lima era la capital, ¿no?, del virreinato, claro, en Latinoamérica. Entonces era importante. Era una ciudad importante. Sí, era súper importante. Este convento fue fundado específicamente en 1595, ¿no? La Alameda fue en 1611,
que te conducía a este convento, que se inauguró en el 1595 por los frailes franciscanos descalzos, que llegaron a Lima con una misión muy clara: vivir en austeridad, pobreza y entrega absoluta. Y la palabra descalzo no es una palabra de adorno, es un símbolo de su vocación de humildad, porque ellos realmente caminaban descalzos, sin zapatos, como una señal de desprendimiento de todo. La tradición oral de Lima dice que por las noches en los pasillos se escuchaban pasos, rezos y cantos, incluso después de que los frailes se iban a dormir. Estamos ahorita hablando del convento, no sé si así se llamaba, sí, el convento de los padres franciscanos descalzos, no de la Alameda, pero quise retroceder un poquito en el tiempo para entrar en contexto. El espacio de la Alameda se levantó en la falda del Cerro San Cristóbal, otro cerro que es icónico 100%, en el distrito de Rímac, cuando Lima aún era colonial, ¿no? Para 1611, cuando el virrey Juan de Mendoza y Luna la mandó a construir, lo hizo justamente para embellecer el acceso a este convento, a este santuario, y estaba pues al final de la Alameda, en el final del camino a esta Alameda. Con el tiempo se convirtió en un punto de entrega, de encuentro de la aristocracia limeña y en uno de los lugares más representativos del Rímac. O sea, en ese momento ese era el point, ¿no? Sin embargo, como suele ocurrir con espacios que han sobrevivido más de 4 siglos, sus caminos también guardaron episodios oscuros, tragedias y relatos sobrenaturales. La típica frase, ¿no? Si estas paredes hablaran. Claro, claro. Imagínate paredes de una Alameda que tiene 400 años, ¿no? Imagínate. Entre todos ellos, un relato sobresale: el mito de la Llorona de la Alameda. La historia cuenta que durante algunas noches, especialmente cuando el silencio domina la ciudad, se escuchan lamentos que estremecen a cualquiera que se atreva a caminar por la Alameda. Es el llanto de una mujer, un llanto largo, doloroso, que parece nacer de lo más profundo del alma. Y que lo escuchas y así no creas, te pones a pensar. Por supuesto, o sea, si no creas en Dios igual te persina. Sí, sí. Sí, es de esas, ¿no? Sí, sí. El relato popular habla de una madre que perdió a su hijo en circunstancias trágicas. Y esa es la típica, ¿no? Es la típica justificación ante las lloronas, es que perdió a su hijo. Si recuerdan, y para los que no lo han visto, para que lo vayan a chequear, en el episodio de la mujer, la dama de blanco en la Costa Verde, nosotros teorizamos que debe ser también una llorona, ¿no? Lo que se le conoce como llorona, ¿no? Ese formato, como también hablamos en ese episodio, ¿no? Y es loco como se ve, ¿no? Afuera de lo lindo, de lo bello de una madre con su hijo, el factor, ¿no? Lo importante que puede llegar a ser un hijo, o sea... Claro, así, de todas maneras. O sea, la conexión que puede llegar a haber tanto así como buena, como también ahorita, ¿no? O sea, a ver, estamos configurados para reproducirnos y para proteger nuestra reproducción. Pero Entonces, no usualmente no se ve, digamos, un papá con su hijo, ¿no? Siempre es la siempre mamá, la ¿no? mamá, sí. Más en La 1600. mamá, sí. ¿No? Bueno, algunos dicen que el niño fue arrebatado por las aguas del río Rímac. Otros que murió víctima de una enfermedad repentina. Lo cierto es que su espíritu habría quedado atrapado en este lugar, repitiendo una y otra vez ese lamento, como si estuviera buscando eternamente a su niño. Gente del Rímac o gente que pasa por la Alameda continuamente, o que ha pasado, o que conoce, o que ha escuchado, déjennos acá si es que realmente sigue siendo vigente este lugar, sigue siendo vigente esta leyenda, si es que aún se escuchan cosas, si es que aún se ven cosas. Sería interesantísimo de leer los comentarios de uno de los TikToks que subimos de la dama de blanco en la Costa Verde. Un montón de gente dice que ha visto cosas ahí en la Costa Verde. Sí. Es una locura. Vayan a ese TikTok y pueden estar ahí un buen rato leyendo historias bien interesantes de avistamientos paranormales, ¿no? Quizás en el Rímac tenemos otro punto importante. ¿Y quién dice que algún día no nos vamos a dar un paseo por ahí como para conocer, también turistear, pero de paso... ¿La noche?
Nos vamos en la noche, sí. Vamos temprano, pero yo a los Guariques, que hay bastantes Y pollos de comida. es guerrero, ¿ah? El otro día lo vienen callado ahí metiéndose. Ah, los barracones. estaban Ya, ceviche de no, noche. yo ofrezco. Sí, sí. Si quieres, El viernes. si quieres nos contratamos un chaleco normal. No, qué chaleco, tú dices foto blanco ese. No, pues lo digo por ti, que me dices en la noche, ¿no? Sí, porque te hablas como si te estás metiendo en cualquier cosa, ¿no? Sí, vamos de noche, como si nada. O sea, querer ir de noche, pues. ¿Te das cuenta? Querer ir de noche, pues. Si no, ¿cuál es el chiste de este caso, no? Claro, por eso te digo, no, es peligroso, te digo. Podemos hacer un tour de noche porque también ahí cerca está Barrios Altos y está el presbítero Uy, maestro que pero- tiene sus turnos nocturnos. Gente, presbítero maestro. Hay un tour en el presbítero maestro que también nos podríamos aventurar alguna vez. Incluso con alguno de ustedes. Podríamos activar un sorteo alguna vez y sorteamos un unas... seguidor de antena. Sí, sorteamos 3 entradas y vamos los 3 y ustedes 3, así los 6 y nos metemos al tour, grabamos algunas cositas chéveres y ojalá algunos sustos, si no que me vuelvan la plata, Lo ¿no? mejor del tour, yo he ido una vez y hay un guía que te lleva, pues, ¿no? Pero es un guía para 20 personas. O sea, si tú te vas Te por un puedes lado, separar. el pata no se va a dar cuenta nunca. ¿No? Bueno, o generamos nosotros los sustos, ¿no? O sea, seguidores van nosotros y... Sí, Va. sí, sí. En mi experiencia, por lo menos, esa vez que fui, nos hicieron entrar a la cámara de los héroes de la guerra, que eso no se abre casi, no es No es siempre común. hay acceso a eso, y ahí dentro el ambiente es bien pesado. Ahí sí se siente como que una carga. Me imagino, para que me imagino. Dolor de cabeza te entra automáticamente. Pucha, increíble, yo creo que podríamos ir, podríamos sacar contenido de ahí, también debe ser súper divertido. Quienes han pasado por la Alameda aseguran haber sentido cómo la temperatura desciende, hace más frío de pronto, cómo el aire se vuelve más pesado y cómo un quejido femenino se escucha a lo lejos, ¿no? Un quejido femenino del que no quieres escuchar. Claro, no. Aclarando. No otro, sí. Algunos incluso dicen haber visto una figura vestida de blanco. ¿Cómo es que el blanco se convierte aquí en el color, no? Fácil, no hay tintes en el inframundo, ¿no? Solo tienen tela blanca, ¿no? Negra. Claro. O negra, blanca y negra, ¿no? No hay como un tinte. O sea, la paleta de colores... Está, el Pantone es FFFFF. Sí, sí. 000. Para los que sean tecnicismo, ¿no? Para Blanco y negro. los que van a ser próximos fantasmas, métele paleta de colores, man. Sí, no, o sea, ya estamos en un modo mucho más colores pastel, podría Sí, sí, o entrar sea, por ahí. ya es hora, ¿me entiendes? Hagan algo distinto, ¿me entiendes? Sí. Bueno, ven una figura vestida de blanco caminando lentamente entre los árboles para luego desvanecerse. A ver, ¿será un mito? ¿Será una sugestión colectiva? ¿O realmente un alma en pena que eligió estar en este lugar para quedarse? Estuve buscando bastante si es que habían testimonios de personas que han visto a La Llorona y no encontré ninguno bueno como para traer al caso. Sin embargo, sí encontré una historia que decía que la persona que es La Llorona de El Rímac fue una mujer quien siempre estuvo en esa alameda, como una persona, digamos, mal de la cabeza, que siempre estuvo en esa alameda, que no tenía casa, una persona sin hogar, y que con los años empezó a hacer más, entrar más en personaje, pero una persona viva. Ojo, solo que estamos hablando del año pues 1700, 1800, ¿me entiendes? Una persona viva que hacía esto y que cuando falleció sus memorias quedaron como que ella era la mujer que representaba todo este mito de la Alameda, ¿no? Bueno, en el 1700 la gente no sabía las cosas, o sea, había mucha ignorancia, ¿no? E inclusive puedes llegar a pensar que esa persona que ves realmente no es una persona, sino verdaderamente es un ente, ¿me entiendes? Sí, claro, a eso me refiero. Eso pasaba mucho en esa época, ¿no? O sea, ves una figura borrosa, estás en medio de la noche, no existe teléfono, no existe linterna o no tienes, pues la La otra vez imaginación. nos pasó, ¿no? Que vimos luciérnagas Sí, vemos luciérnagas. y estuvimos pensando, ¿no? ¿Quién hubiese sido el primero que vio luciérnagas que ¿Y qué pensó que habrá estaba loco? pensado? ¿me entiendes? Sí, ¿qué habrá pensado? No, luces flotando en En la oscuridad, no. O sea, esos son los dioses, ¿no? O algo que me está dando una señal, debo ir hacia allá, no sé, ¿no? porque mira, yo conozco las luciérnagas y aún así me costó.
claro. cuadrar que era eso, ¿me entiendes? Sí, a mí también. O sea, cuando tú me dijiste, porque tú fuiste el primero que las vio, para esto, gente, nos fuimos a la selva en un viaje locura. Pronto se enterarán de esta historia, de ese proyecto, que es un proyecto aparte que estamos grabando, está muy chévere. Pero fuimos a la selva, estábamos en medio de la selva, de noche. Lo único que te alumbraba era la luz de la luna, pero la luz de la luna estaba tapada por rato en rato por nubes. Y de repente, en el medio de la nada, vemos unas luces flotando en el aire, ¿no? Que pasaban de lado a lado. Y al principio, como dice Bruno, era como, ¿qué es eso? ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Parecía polvo de magia, así estamos como... locos, dice. Ajá, el polvo de Peter Pan, locos. así es. Sí, nosotros dijimos, ya estamos alucinando cosas por el miedo colectivo de estar aquí en la oscuridad en la selva. Y luego... No, son luciérnagas, ¿no? Y eran luciérnagas y bueno, igual es una maravilla. Ojalá ustedes también tengan la oportunidad. Seguro muchos han visto, pero los que no, de ver luciérnagas en la noche es una locura. Y lo más loco fue que después pasó un murciélago y se les empezó a comer. Sí. O sea, vemos la naturaleza en su plena expresión. La vida nocturna, ¿no? El documental de tipo Planeta... Frank de la jungla. Pero de noche, ¿no? Siempre hay un documental que es en la noche, ¿no? Sí. Planeta en la noche, una vaina así, ¿no? Nosotros estábamos en selva en la noche, ¿no? Y bueno, fue hasta mágico casi ese momento, ¿no? Sí. Y a veces, tipo así, regresando un poco al caso, no sabes lo que tienes delante. La oscuridad, ¿no? Está jugando en contra de tus sentidos. Sí, los sentidos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y yo sé que también es una parte de la mente que te juega en contra en el caso de que tú ya escuchaste esta historia. Ahora, la próxima vez que vayas a la Alameda en vas a estar Rímac, consciente. Predispuesto. Te vas a sugestionar porque vas a decir, yo lo escuché, quizás esto es más real de lo que pensaba, ¿no? Y está súper. Así funcionan las historias, así funcionan los mitos. Y seguramente al principio, durante los primeros miles de años, la gente pensaba que las luciérnagas eran eso. Y después ya... ángeles, solo sí, ¿no? Ajá, y después alguien se dio cuenta que era un bicho que en el día no brillaba y en la noche sí, ¿no? Era bioluminiscencia. Pero bueno, continuando. La Alameda de los Descalzos, como dije, nació en el 1611, era un símbolo de grandeza, un paseo elegante, conectaba a la Lima virreinal con la Lima de la Fe, ¿no? Que era donde estaban todas las partes de la iglesia. Pero con el paso de los siglos también acumuló memorias, emociones y finalmente leyendas. Hoy, cuando hablamos de la Llorona del Rímac, no hablamos solo de un espectro. Hablamos de cómo los lugares se transforman, de cómo las piedras y los árboles son capaces de generar un escenario teatral casi, sí, claro, que queda en tu memoria. Lo cierto es que el Rímac sigue teniendo noches en la que el ambiente parece traer consigo el lamento de esta mujer. Y por favor, si alguien lo ha visto o poco sabe historias, coméntenos. Pero creo que la cuestión de la Llorona es que no la puedes ver, ¿no? Que llora, llora. Sí, la Llorona también se ve. ¿Sí? Sí, la de la Costa Verde. Léanse esos comentarios. Hay gente que ha visto a la Llorona de la Costa Verde, a la Dama de Blanco que pusimos aquí en el caso. Locura. Y la ves, ¿no? Y bueno, ya saben. Otra historia más de Lloronas, y de esta manera cierro el expediente oscuro de la Llorona de la Alameda de los Descalzos. Es un título largo, probablemente lo voy a cortar cuando Pero la Alameda de los Descalzos suena, o sea... Sí. No, llamativo. Suena, sí, en nombre de libro, novela, ¿no? Pero bueno, no funciona mucho para YouTube, así que fácil solo le pongo La Llorona de Rímac. Pero yo creo que los pies descalzos, o sea, es llamativo. Sí, pero eso es llamativo para los románticos. La Llorona limeña. Sí. La Llorona limeña. Podría ser, pero es que ya puse la Costa Verde. Pues esa no es limeña, sí es limeña. Ahí van a competirse entre lloronas. El Limac. Luego hacemos un tier. Vamos a ir buscando más lloronas y hacemos un tier. Un tier list. Un tier list de lloronas. Sí, eso lo podemos hacer en Reddit. Sí, lo podemos hacer en Reddit y lo podemos ir sacando acá y junto a ustedes, ojo, no nosotros, junto a ustedes en la comunidad en Instagram, armamos el tier list de las lloronas de Lima, del Perú. Luego nos vamos a México, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela. Todas las lloronas que nos pasen historias, las sacamos la historia y luego hacemos el tier list, ¿sí o no? Pero gente, por favor, comentarios serios de fantasmas, lloronas. No lloronas, o sea, ya los veamos ustedes. Sí, ya los conocemos ustedes, malcriados. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Bueno, si quieren hacemos otros de otros lloronas también.
Si quieren hacemos otras lloronas también, sí, lo van a ver en redes seguramente, como el chongo de Bruno. Ahora lo voy a hacer a él. Él va a grabar ese story pidiendo a esas lloronas. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, interesante. Tendremos que ir, ¿no? Tendremos que ir, creo, sí, queda ese pendiente. Sinceramente, el Rímac es un distrito que es muy rico en cultura. Y tiene muchas cosas, muy y antiguo. Yo no Muy lo antiguo, conocía sí. hasta hace un año que estuve trabajando ahí porque grabé contenido para un chef. Y me puse a conocerlo y en verdad encuentras de todo. Bastantes Me historias. imagino. Vale 100% la pena entonces ir. Denle like a este video. A ver, primera vez que pido likes en un video de YouTube, creo. No, si no me equivoco. Así que Hay que si empezar este a pedir, video ¿no? llega a 10 likes, ya pongámosle más. Si este video llega a 50 likes, que es una meta grande para nuestro pequeño canalcito de YouTube. Poco a poco. Ajá, poco a poco nos mandamos al Rímac sin problema. Eso no es... Y lo veamos ahí, ¿no? No es problema. Y lo blogueamos, obviamente. Nos vamos a bloguear y a encontrar a la Llorona de la Alameda. A esa Llorona. Muchas gracias, Esteban, detrás de la cámara. Oye, que gracias a ustedes por vernos. Nuevamente, Bruno, gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y ya saben, nos pueden seguir en YouTube, TikTok, Facebook, Spotify o cualquier plataforma de podcast como Antena Oscura. Ahora sí nos vemos. Hasta la próxima.